Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Hoy voy a comentar el segundo volumen de la saga Amanecer de Fuego, La Puerta de los Huesos, escrita por Andy Clark. Esta semana tenía pensado seguir comentando novelas de la herejía de Horus. Sin embargo, las próximas 4 novelas de la herejía las quiero comentar seguidas. Así que, para no saturarnos con una misma temática, vamos a comentar en este vídeo el segundo volumen de Amanecer de Fuego, que además lo tenemos reciente al haber comentado el primer volumen hace poco. Esta novela la ha escrito Andy Clark. Yo solo había leído una novela más de este autor, que es justo la novela que comenté en el vídeo anterior, El juramento de la espada. O al menos, yo no recuerdo haber leído otras novelas, quizás algún relato corto, pero ninguna novela per se. Y he de decir que me sorprendió gratamente su forma de escribir en esta novela. En El juramento de la espada no pude profundizar bien por el asunto de los anglicismos. Sin embargo, en La puerta de los huesos he podido comprobar que su narrativa es buena. Y eso es algo muy positivo para poder disfrutar de una novela. Y gracias a eso, esta novela es la que me hizo tener bastantes esperanzas en la saga Amanecer de Fuego. Digamos que me creó bastante interés en seguir leyendo sobre la Cruzada Indomitus. El primer volumen de Amanecer de Fuego ya lo comenté anteriormente, y como podéis imaginar, esta es la continuación directa de dicho libro, así que lo ideal sería leerlos seguidos. La Puerta de los Huesos tiene casi 400 páginas, y como en el volumen anterior, viene sin anglicismos, cosa que me encanta, y también sin llamar al Volter, la Volter, con lo cual salí muy satisfecho de la lectura con esta traducción. También nos muestra un mapa estelar con los trayectos que siguen las flotas de combate en la fase actual de la cruzada. Es decir, el plano estelar en este libro es ligeramente diferente al primer volumen, debido a que la Cruzada Indomitus avanza. La portada es el mismo estilo que la anterior, así que vamos a nombrar a los personajes que salen en ella, que algunos son bastante protagonistas. Empezando por abajo, tenemos 2 hermanas de batalla y a un primaris del capítulo de los puños imperiales, posiblemente al sargento Luceris, que si bien no dan mucho protagonismo a los primaris en esta novela, tendrán sus momentos interesantes. Más arriba tendremos a los protagonistas principales de la novela y los que llevarán todo el peso de la trama. Empezando por el Capitán Escudo, el Custodes, Marco Achalor, que es el que más momentos épicos nos brindará, y sí, los Custodes en esta novela serán los mayores protagonistas. A su lado, continuamos con la canonesa Imelda Veritas, líder de las adeptas sororitas. Si os gustan las hermanas de batalla, ellas también tendrán su momento en esta novela. Y por último, al general Luther Borgin, de los regimientos mordianos. Este será el humano que nos dará la visión de la batalla desde el punto de vista de los mortales del Imperio. También tendremos como protagonistas a miembros del bando traidor, que es algo que no tuvimos en el primer volumen de la saga, y que yo personalmente sí que eché en falta. Estos no aparecen en la portada, pero se llevan gran cantidad de páginas, y a mí personalmente fueron los que me mostraron los mejores momentos de la novela. Los renegados en cuestión serán algunos portadores de la palabra, apóstoles oscuros, y sobre todo, guerreros de hierro, que son los que más guerra darán a las fuerzas imperiales. En esta novela no hace falta ponernos mucho en contexto, ya que va directamente seguida de la anterior. Así que decir únicamente que en la novela anterior la Cruzada Indomitus comenzó y vimos partir a la flota Tertius a su primer objetivo. En esta novela continuamos con la cruzada desde el punto de vista de otra de las flotas de combate, la flota Primus, la que lidera Roboute Guilliman y donde se encuentran la mayoría de los Custodes, con lo cual los protagonistas cambiarán por completo. No obstante, el núcleo de la trama es el mismo y seguiremos el hilo perfectamente sin mucho trabajo. Como detalle, me gustaría añadir que en mi opinión continuamos con la falta del grimdark característico de las novelas antiguas. Aunque es cierto que en esta novela ayuda bastante la inclusión del punto de vista hereje, lo que hizo que este segundo volumen lo disfrutara un poco más que el anterior. A grandes rasgos, los 2 primeros volúmenes de esta saga podría decirse que están bien. Vamos a ver cómo continúa la saga después del tercer volumen, que comentaré más adelante. Yo la verdad espero que vaya mejorando poco a poco. También me gustaría añadir que en el anterior vídeo quizás di a entender que el tercer volumen no era bueno.
La verdad es que prefiero dar más detalles de ese libro más adelante, pero por el momento únicamente diré que el nivel del tercer volumen es peor que el de los dos primeros. No obstante, como siempre, voy a tratar de plasmarlo en el vídeo sacando lo mejor de la novela. Antes de pasar a la reseña de la trama, quería comentar que gracias a la genial idea que me escribió en un comentario uno de vosotros, he creado una cuenta de Instagram en la que voy a ir publicando actualizaciones. En esta cuenta anunciaré las nuevas novelas que voy adquiriendo, entre muchas otras recomendaciones y curiosidades referente a las novelas de este universo. Por ejemplo, esta semana publicaron el segundo volumen de El Rey dos veces muerto, que he comenzado a leer hoy mismo. Y también pronto tendremos el segundo volumen de Imperio Oscuro, o la novela Krieg, de los Corps de la Muerte. Todo esto y alguna curiosidad más lo publicaré en esta cuenta de Instagram. Así que si a alguno le interesa ese contenido, dejaré la cuenta en la descripción de cada vídeo. Y para terminar toda esta introducción, que se me ha hecho un poquito larga, decir que la siguiente novela que comentaré será de la herejía de Horus, que aún me quedan muchas novelas de la herejía que nombrar, así que dejaré el tercer volumen de Amanecer de Fuego para unos pocos vídeos más adelante. Y ahora vamos con La Puerta de los Huesos, comentando una reseña de la trama como venimos haciendo, y al final sacaré una pequeña conclusión de la novela. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar de la novela La Puerta de los Huesos, escrita por Andy Clark. La trama está ambientada en el milenio 42. La cruzada Indomitus ya ha comenzado. Roboute Guilliman ha movido las primeras piezas en el tablero, atacando sistemas clave para la reconquista de la galaxia. En el Imperium Sanctus se encuentran ubicados varios puntos estratégicos que tienen un fuerte nexo con la disformidad. Son puertas estables hacia el Inmaterium. Los planetas que se encuentran junto a uno de esos nexos tienen una gran importancia tanto para Abaddon el Saqueador como para Roboute Guilliman. Ambos necesitan tener estos puntos clave bajo control, lo necesitan para la coordinación total de sus fuerzas durante la cruzada. La flota Tertius, la primera en partir, ya se embarcó en la conquista de uno de estos puntos clave. Ahora es el turno de la flota Primus, liderada por el Primarca, conquistar otro de estos nexos. Galatamor, un planeta santuario, lugar de peregrinaje, posee una de esas puertas estables a la disformidad y está siendo atacada por los traidores. Los guerreros de hierro, junto a algunos apóstoles de los portadores de la palabra, tienen sometido al planeta imperial. Han provocado una revuelta interna en la que millones de habitantes de Galatamor se han levantado contra el imperio, profesando adoración a las entidades del Panteón Oscuro. Mientras tanto, en la flota Primus sucede algo sin precedentes. Un emisario alienígena, un Xenos, es aceptado por el Lord Comandante del Imperio para tener una audiencia y dejarle exponer ante todo su alto mando un asunto de suma importancia. El Eldar, Eldrad Ulthran, el vidente más poderoso y longevo de los Eldars, tiene la intención de advertir a Roboute Guilliman y al Imperio de que el caos está en proceso de forjar un arma terriblemente poderosa y maligna en el planeta santo de Galatamor. Un arma capaz de esclavizar las almas de los muertos y usar su energía como una inmensa fuerza destructiva. Eldrad es un Xenos, y dada la fuerte xenofobia racial que habita en los corazones de cada habitante del Imperio, no será bien recibido en la corte imperial. Es un sucio alienígena y no es de fiar. Roboute Guilliman, recién tomado el mando del Imperio, aún no posee la confianza de todos sus súbditos, y esta será una difícil prueba que tendrá que superar. Eldrad Ulthran goza de la confianza del Primarca de los Ultramarines, ya que fue él, junto a la brujería Eldar de Ibraini, los que ayudaron a Belisarius Caul a revivir al Primarca. Confiando en la advertencia del vidente, Roboute Guilliman prepara su siguiente paso y envía una avanzadilla para reconocer la amenaza. Una única nave, liderada por un pequeño grupo de custodes y marines espaciales. El capitán escudo, Marcus Achalor, que dirige la expedición, se verá obligado a tomar una difícil decisión: anticiparse a los acontecimientos y enfrentarse al caos con las fuerzas que posee, o esperar al grueso de la flota Primus, que quizás sea demasiado tarde para salvar al Imperio del peligro que les acecha.
Al mismo tiempo, en la superficie del planeta, las fuerzas imperiales resisten. Regimientos mordianos unidos a caballeros Questori de la Casa Kamidar y hermanas de batalla de las adeptas sororitas tratan de frenar el avance traidor. Pero las tácticas de ataque de los renegados no siguen un orden lógico. Con las inmensas fuerzas que poseen, ya deberían haber conquistado el planeta. Sin embargo, se dedican a cazar poco a poco a los imperiales, como si estuvieran ganando tiempo. Un tiempo en el que se están dedicando en excavar en la corteza terrestre, cual gusanos en la carne de un marine de plaga, levantando criptas y desenterrando cadáveres con el objetivo de encontrar aquello tan preciado que necesitan, para construir la terrible arma que despierte de su letargo el alma de los muertos. Un arma que sea capaz de asesinar al hijo de un dios. La novela tendrá una trama muy interesante de principio a fin, desde la premonición del poderoso vidente Eldar hasta el final, con la victoria o derrota de los imperiales en el planeta Galatamor. Los personajes protagonistas serán muy variados. Por un lado, tendremos a los Custodes, con el Capitán Escudo Achalor como guía de su trama, mostrándonos un poco más de la idiosincrasia de estos emblemáticos protectores del emperador. Seremos testigos de cómo piensan y cómo actúan, revelándonos su posición frente al nuevo regente del imperio, mostrándonos su desconfianza hacia el primarca resucitado y su rechazo a los nuevos marines espaciales primaris, ya que los Custodes señalan a los marines espaciales como el cáncer que provocó la muerte del imperio 10.000 años atrás. Y también veremos cómo muestran su rechazo a la fe del dios emperador, ya que según su pensamiento, la fe es un veneno que hay que erradicar. Esto tendrá un papel muy importante en la novela durante la interacción con el resto de personajes, ya que las hermanas de batalla son todo lo contrario. Su fe al dios emperador es inmensa y es donde radica su mayor poder. Por parte de los renegados tendremos una ambientación bastante interesante al estar en simbiosis con un planeta santo repleto de criptas y catacumbas. Y el contraste entre la legión de los guerreros de hierro y los portadores de la palabra, que no pueden ser más diferentes, resulta muy llamativo también. Como curiosidad, en esta novela me gustaría remarcar una cosa, y es sobre la identidad de un personaje, y me refiero al Eldar Eldrad Ulthran. Este es un personaje sumamente importante en el lore, tiene más de 10.000 años de edad, y lo que quiero remarcar como detalle es que a este Eldar ya lo vimos durante la herejía de Horus. Lo vimos tratando de advertir al primarca Fulgrim de la traición del Señor de la Guerra y los terribles males que provocaría la devastadora guerra civil que asolaría el imperio. Sí, Eldrad Ulthran fue ese Eldar que tuvo que huir de la masacre que el primarca de los hijos del emperador estaba perpetrando contra toda su corte. Estos acontecimientos sucedieron en el libro número 5 de la herejía de Horus, y 10.000 años después, y muchos libros después también, volveremos a tener a este Eldar siendo parte importante de los acontecimientos del imperio. Personalmente, me gusta mucho cómo conectan diferentes personajes entre todas las novelas y tramas del lore de Warhammer 40.000. En mi opinión, esto hace que este universo parezca mucho más grande y mejor estructurado. Y bien, para no hacer el vídeo demasiado largo y también para no revelar demasiados secretos de la trama, vamos a pasar a comentar lo mejor y lo peor que tiene la novela en mi opinión, y al final sacaré una pequeña conclusión general sobre ella. Empezando por lo que más me ha gustado, es el ambiente religioso. Me recordó a algunas novelas antiguas de Warhammer 40.000. Soy muy fan de las tramas de ambientación religiosa, y esta novela viene cargada de ellas. La inclusión del punto de vista de los traidores es un punto positivo también para mí. Lo eché en falta en el primer volumen de la saga, y en este caso los tendremos y con un extra muy importante. Y es que veremos la evolución de ciertos personajes, de cómo van adquiriendo poder poco a poco, a medida que los dioses del caos les van otorgando sus bendiciones. Esto diría que es de lo que más me gustó de la novela. Y también el final. En mi opinión es un final muy bueno. Al autor no le tiembla el pulso eliminando personajes. Lo más flojo de la novela, yo creo que es que aún no llego a notar el grimdark de las novelas antiguas. Quizás en este caso fue por querer abarcar demasiados personajes con diferentes personalidades y objetivos, y no terminas de conectar del todo con ninguno de ellos. Con lo cual, en situaciones de tensión, no tendrás ese nerviosismo o miedo a que suceda algo terriblemente malo. También eché en falta más protagonismo de personajes como Roboute y Guilliman.
este es uno de mis primarcas favoritos y quiero verlo en acción. Sé que es el regente del imperio y no va a estar en primera línea de fuego. Ya sé también que es un político y un estratega insuperable, y que no solo vamos a verlo destrozando a sus enemigos como Angron o Leman Russ, pero lo que quiero decir es que me apetece que le concedan más cantidad de páginas en sus novelas. Ah, y se me olvidaba este detalle, en estas novelas no logras llegar a sentir el inmenso poder de la Cruzada Indomitus. Esto es algo que me he percatado, y no hay que olvidarse de que el recuento de recursos y efectivos que se reunieron para la Cruzada Indomitus superaban los reunidos por el emperador para la Gran Cruzada. En la herejía de Horus esto se aprecia perfectamente, ya que profundizan en estos detalles creando una ambientación magnífica. Sin embargo, en Amanecer de Fuego, de momento, yo no he notado nada de eso. Pero en conclusión, estos dos primeros volúmenes están bien. No son las mejores novelas de Warhammer 40.000, pero tampoco son malas novelas. Se pueden disfrutar bien, y especialmente esta segunda parte la disfruté un poco más que la primera. Y sin más, para concluir, deciros que espero que este vídeo os haya gustado y os haya animado a leer la novela. Para mí ha sido un placer comentarlo, y nos vemos en el próximo vídeo de novelas de Warhammer 40.000. Hasta pronto.